qué gusto, mis queridos amigos, estar una vez más con ustedes aquí en Amigos de Jesús Net, y siempre con la ilusión de poder compartir con ustedes unas pequeñas reflexiones que les ayuden a seguir creciendo en su fe. Hoy es un día muy especial porque hoy nos toca aprender algo de la vida de dos grandes santos. Estos fueron San Pedro y San Pablo, dos grandes apóstoles llamados por el Señor y que hicieron tanto al inicio de la vida de la iglesia cristiana, de los cristianos al inicio. Entonces hoy juntos vamos a tratar este tema y pues lógicamente vamos a comenzar encomendándonos al Espíritu Santo para que nos acompañe y nos guíe. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo. Llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador. Y derramará la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cristo Rey nuestro, Venga tu reino. Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia, Ruega por nosotros. en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, mis queridos amigos, pues qué gusto estar con ustedes comenzando este programa. Y bueno, hoy nos acompañan, tenemos la dicha, el orgullo, la felicidad de que nos acompañen alumnos de cuarto de primaria. Ah, muy bien, cómo definen sus valores. Alumnos de sexto de primaria, ya todos unos jovencitos adolescentes. Qué alegría. Muy bien, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenos días. ¿Cómo han estado? Bien. Muy bien. Entonces vamos a comenzar. Pues vamos a pedirle a las señoritas que se nos presenten para que pues sepamos con quiénes vamos a estar esta tarde, este día, y me dicen su nombre y la edad que tienen. Hola, mi nombre es Marcela Díaz y tengo 12 años. 12 añitos, muy bien. Mi nombre es Paola Esquivel y tengo 12 años. Muy bien, Paola, 12 años Mi ya. nombre es Ana Sofía Flores y tengo 12 años. Muy bien, Ana Sofía. ¿Por acá? Mi nombre es Yalantán y tengo 11 años. Muy bien. Mi nombre es Luis Diego Morataya y tengo 12 años. Mi nombre es Juan Pablo Rosa y tengo 12 años. Muy bien, perfecto. Denme el micrófono porque creo que son las niñas las que comenzamos. Bien, estamos entonces por celebrar esta gran fiesta en la iglesia que es la solemnidad de San Pedro y San Pablo. Uno se podría preguntar, y nos podríamos preguntar todos, ¿por qué esta fiesta la celebran juntamente estos dos santos, San Pedro y San Pablo? San Agustín de Hipona, aquel hombre que se convirtió después de muchos años, decía él que eran uno. Ambos fueron martirizados en Roma, son fundadores de la Iglesia de Roma y juntos representan todo el Evangelio de Cristo, un nuevo modo de ser hermanos vivido según el Evangelio. Entonces, estos dos hombres ambos fueron llevados por el Espíritu a Roma para de ahí comenzar todo lo que era la evangelización del Imperio Romano. Y ellos dieron su vida ahí, aunque eran de edades diferentes y habían tenido experiencias diferentes del Señor, ambos fueron llamados y elegidos por Cristo a ser sus apóstoles. Uno llamado a la evangelización de los judíos y el otro llamado a la evangelización de los paganos. San Pedro fue llamado a la evangelización de los judíos y San Pablo fue llamado a la evangelización de los paganos. Y así ellos dos fueron construyendo, lógicamente, esa comunidad cristiana en Roma. Vamos a conocer un poquito más sobre estos dos grandes apóstoles, testigos de Jesús que dieron su vida
por él y por el Evangelio. ¿Qué podemos decir de estos dos apóstoles? A ver, Marcela. Podemos decir que ellos dos son las columnas del edificio de la fe cristiana. Muy bien, edificio de la fe cristiana. Fueron grandes apóstoles, realmente eran como un punto de referencia para los primeros cristianos. Entonces, lógicamente, fueron esa columna por la cual se fue levantando toda la estructura de la iglesia cristiana católica. Paola, ¿qué más podríamos decir? Además, ambos dieron su vida por Jesús y gracias a ellos el cristianismo se extendió por todo el mundo. Muy bien, ambos dieron su vida por Jesús, que eso es muy importante. Bueno, vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos para conocerlos mejor. Comencemos con San Pedro. ¿Quién era? ¿Dónde vivía? ¿Cómo conoció al Señor? ¿Cómo llegó a Roma? Vamos a ver, Sofía, ¿qué podemos decir de San Pedro? Simón vivía en la ciudad de Cafarnaún, era pescador de oficio y estaba en su barca cuando Jesús lo llamó. Muy bien, fue un hombre que era sencillo, pescador, y ahí, estando en un pueblo muy reconocido en aquel tiempo que se llamaba Cafarnaúm, fue llamado por Jesús mientras él estaba haciendo su labor de pescador. Juan Pablo, ¿qué más podríamos decir? Simón estaba con su hermano Andrés y ambos dejaron las redes para seguirlo. Muy bien, tanto es así que dejan todo, barca, redes, padre, madre, todo, y se dedican a seguir a este nuevo maestro que se les presenta en la vida y que lógicamente los invita a dejar todo para seguirle. Luis Diego. Pedro era de carácter fuerte e impulsivo y defendía a Jesús con la espada y prometió no traicionarlo. Muy bien. San Pedro era un hombre fogoso, un hombre de carácter, un hombre impulsivo. Hay que decir que pues metió las patas varias veces, pero el Señor se encargó de perdonarlo, ¿no es cierto? Sí. ¿Y qué más podríamos decir? Que sin embargo traicionó a Jesús negándolo 3 veces, pero después se arrepintió y le pidió perdón a Jesús. Muy bien, pues eso es un poquito el camino de San Pedro, un hombre que sí amaba a Jesús, pero que era débil, lo traicionó, se equivocó, enmendó, corrigió, pidió perdón, y así él pues fue sin duda enviado a ir a llevar la palabra de Jesús a todos los pueblos judíos. A ver, Sofía, ¿qué más podríamos decir? Que Pedro junto con Santiago y Juan fue testigo de la transfiguración de Jesús y fue el primer apóstol en entrar al sepulcro vacío y ver a Jesús resucitado. Muy bien, San Pedro pues tenía su palanca con el Señor, lo invitó a momentos muy especiales. Uno de esos momentos fue cuando Jesús se transfiguró en el monte Tabor, ahí con Pedro, Santiago y Juan, el Señor, sus vestiduras se vuelven blancas y aparece una voz del cielo que era el Padre que le dice, este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. También Pedro es invitado en Getsemaní a rezar más cerca del Señor junto a Pedro, Santiago y Juan. Y también al final, lógicamente, después de todo este periodo de mucho sufrimiento, resulta que Pedro es el primero que entra al sepulcro donde no estaba Jesús. Entonces recibió realmente privilegios muy especiales por ser apóstol del Señor. Paola, ¿qué más? Después de Pentecostés comenzó su predicación como un verdadero Mesías. Comenzó su ministerio en Jerusalén, luego fue a Antioquia y terminó en Roma. Muy bien. Pues ahí él fue un verdadero apóstol que llevaba este mensaje de Jesús, acompañando, cuidando a los primeros judíos que fueron llevando este mensaje hacia otras comunidades y lógicamente él termina quedándose en Roma. Ahí es donde él vive sus últimos años predicando el mensaje de Jesús. Pedro, todos lo sabemos, es la cabeza
del grupo de los 12 apóstoles. Jesús le confió una misión única de custodiar la fe y de confirmar a sus hermanos en la fe. Por eso el Señor pues le dio una misión muy especial a Pedro y es lo que vamos a hablar dentro de un poquito. Vamos a un comercial y ya regresamos. No se nos vayan. Tengo un corazón muy bueno para dar a los demás. Sé que todos lo tenemos, todos podemos amar. Como un corazón muy bueno para dar a los demás. Sé que todos lo tenemos, todos podemos amar. Muy bien, mis queridos amiguitos, regresamos y vamos conociendo más de la vida de San Pedro y San Pablo, preparando nuestro corazón para vivir con la iglesia su fiesta, la gran fiesta de San Pedro y San Pablo. Y hemos estado hablando de San Pedro, que vivía en Cafarnaúm, que ahí fue llevado por el Señor, que después él viajó y llegó a Roma. Y que lógicamente el Señor le encomendó una misión muy especial. A ver, vamos a ver, Marcela, ¿qué nos hablas de la misión de Jesús? ¿Qué nos dice? Jesús le dio a Pedro una gran misión que fue darle las llaves del reino de los cielos. Muy bien, todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Le abre y le da a él como cabeza y lógicamente como el primer papa le da esa autoridad de poder abrir a los demás el reino de los cielos. A ver, Juan Pablo. El poder de atar y desatar significa la autoridad para enseñar, guiar y santificar. Muy bien. Vean ustedes qué interesante cómo ese desatar y atar tiene un significado muy importante. Enseñar, guiar y santificar al pueblo de Dios, es decir, a todos los que somos cristianos. Jan, ¿qué más podríamos decir? Que en el año 67 San Pedro murió crucificado de cabeza por mandato del emperador Nerón. Muy bien. Nerón fue un emperador muy malo y él persiguió mucho a los cristianos. Y una de esas persecuciones, lógicamente, tomó a San Pedro y lo llevaron en la colina del Vaticano y ahí lo crucificaron. Pero cuando lo iban a crucificar, él no se sentía digno de morir como su maestro, que era Jesús, y él pide que lo crucifiquen cabeza hacia abajo. Y así es como pues muere San Pedro dando su vida por Cristo y por el Evangelio. Luis Diego, ¿qué más? Pedro fue enterrado en la colina vaticana. Su tumba se encuentra en los cimientos de la Basílica de San Pedro en Roma. Muy bien, y por eso, como en ese lugar fue donde fue enterrado, lógicamente, desde el inicio fue un lugar de veneración. Ahí murió Pedro, ahí murió el que fue nombrado por Dios, por Jesús, para ser la cabeza visible de la iglesia aquí en la tierra, con la autoridad que lógicamente tiene el Papa en aquel tiempo San Pedro y después toda la sucesión de papas hasta el día de hoy. Que, ¿cómo se llama nuestro Papa actual? Papa Francisco. ¿Y el anterior? Juan Pablo II. Benedicto XVI fue. ¿Y antes de Benedicto XVI? Juan Pablo II. ¿Y antes de Juan Pablo II? Juan Pablo I. Muy bien. Ay, fue en chiripa, ese no se lo esperaba. Está bien. Pero bueno, hacia ahí vamos hacia atrás, y llegamos al primer papa, que es San Pedro, ¿no? Y es donde a él lo sepultaron, ahí se construyó la gran Basílica de San Pedro, que es un lugar de veneración, de peregrinación para tantos y tantos peregrinos cristianos que están por todo el mundo. La iglesia no se quedó sin pastor cuando Pedro murió. El Papa es el sucesor de Pedro, cabeza visible de la iglesia y representante de Cristo en la tierra. Por eso,
por ser sucesor de Pedro, el Papa ha recibido de Cristo el poder de atar y desatar, pues, los pecados y todo lo que nos ayude para poder entrar al reino de los cielos. Tenemos ahora un video muy bonito sobre el Papa, sobre San Pedro, que lo vamos a pasar para que ustedes lo vean y después vamos a seguir continuando, vamos a seguir platicando sobre estos dos grandes apóstoles, Pedro y Pablo. Veamos el video y ya regresamos. Pedro se llamaba al principio Simón, que en hebreo significa Dios ha escuchado. Era de Cafarnaún, que está alrededor del lago de Tiberíades. Era pescador y se dice que tenía una actividad bien organizada. Estaba casado y tenía una hija. Su hermano menor, Andrés, le había presentado a Jesús. Reconozco sin lugar a dudas que se trata de una pesca milagrosa. Toda la noche con las redes vacías y nada más llegar tú, maestro, se han llenado de peces. No sé de qué forma darte las gracias. Tal vez lo que deba hacer es darte parte de las ganancias. Gracias, Simón. No deseo convertirme en pescador. Soy yo el que te va a hacer pescador de hombres. No te entiendo. ¿Qué quieres decir con pescador de hombres? Ven, sígueme y lo sabrás. Simón abandonó todo y siguió a Jesús a todas partes. No estaba solo, sino con otros 11 hombres que también acompañaban a Jesús de Nazaret. La gente dice muchas cosas sobre mí, pero vosotros, ¿quién decís que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Simón, yo te digo que a partir de ahora serás Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y además tendrás las llaves del reino de los cielos. Pedro quizá es la figura más humana que nos presentan los evangelios. Haría cualquier cosa por el Maestro, le sigue, le sirve, y es el que está más entusiasmado, pero también el más débil. A veces tiene miedo y no es capaz de dar testimonio de su fe con valentía, como por ejemplo la noche cuando prendieron a Jesús. Pero tú eres uno de ellos, te reconozco. Tú estabas con Jesús de Nazaret, lo seguías siempre. Es más, Jesús se dirigía preferentemente a ti. No es verdad, tú mientes. Me estás confundiendo con otro. Quizá, pero yo creo que no me estoy confundiendo. Señor mío y Dios mío, perdóname, ¿qué es lo que he hecho? Sabías que yo te iba a traicionar. Pedro, después de la muerte y resurrección de Jesús, junto a Pablo fue un incansable organizador de las primeras comunidades cristianas, antes en Jerusalén, luego en Palestina y después en todo el mundo hasta Roma. Los Hechos de los Apóstoles nos informan de que Pedro, como había dicho Jesús, fue el punto de referencia de todos los cristianos de Roma que le aconsejaron dejar la ciudad para no caer preso. ¿Pero quién será? Ese parece Jesús. Sí, no hay duda. Es Jesús. ¿A dónde vas, Señor? ¿Dove vai? Quo vadis, Domine? Voy a ocupar tu sitio en Roma. Yo he dado mi vida por todos, sobre todo por los pecadores. Y los cristianos de Roma necesitan un guía. Te ruego que me perdones otra vez, Señor. Volveré a Roma porque allí está mi puesto. En Roma, Pedro padeció el martirio. Hoy en ese lugar está la más famosa iglesia del mundo, donde el sucesor de Pedro sigue guiando a los cristianos del mundo entero. Muy bien, ¿qué les pareció? Buenísimo el video, ¿no? Cómo es bonito poder comprender, entender, saber más de la vida de San Pedro, este gran apóstol, pues llamado y enviado por el Señor a predicar.
Vamos ahora a hablar un poquito más y vamos a avanzar en nuestro tema sobre San Pablo. ¿Qué podemos decir de San Pablo? ¿Quién era? ¿Dónde vivía? ¿Cómo se convirtió? Realmente la vida de San Pablo es apasionante, ¿no? Es una de las grandes historias que dejan tanto mensaje para nosotros que somos cristianos. A ver. Pablo, cuyo verdadero nombre era Saulo, nació en la ciudad de Tarso, 10 años después del nacimiento de Jesús. Los Hechos de los Apóstoles describen muchos detalles sobre Pablo. Era pequeño, delgado, calvo, pero muy fuerte y vigoroso. Además era culto y muy activo en su trabajo. En Jerusalén fue perseguidor de los primeros cristianos. Allí se le dio el nombre de Pablo, es decir, bajo de estatura. El Sanedrín te estará muy agradecido si nos señalas con pruebas ciertas quiénes son seguidores de Jesús de Nazaret, que dicen que ha resucitado de la muerte. La verdad es que afirman que Jesús es el Mesías y el Hijo de Dios. Eso es una gran blasfemia, y por tanto hay que apresarlos y condenarlos. Ayer denunciamos a un joven llamado Esteban. Será lapidado hoy por el pueblo. Allí estaré yo. Allí está Damasco. También Damasco es un nido de cristianos. En poco tiempo libraré a la ciudad de esta peste. Venga, rápido. Cuanto antes lleguemos, antes acabaremos. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú que me hablas así? Dímelo. Yo soy el mismo Jesús, a quien tú persigues. Saulo, levántate, ve a Damasco, y allí se te dirá lo que debes hacer. Estoy ciego. Ayúdame. En Damasco, Pablo proclamó su fe delante de la comunidad cristiana y recuperó la vista. En Jerusalén se encontró con Pedro, quien le contó todo lo que el Señor había dicho y hecho. Más tarde se fue a Atenas. Pablo, esta es Atenas, gloria del mundo. Allí tienes el templo de Júpiter y millares de estatuas de Apolo, Juno, Minerva y otros dioses. ¿Y la estatua que está en aquel rincón, a quién representa? Está dedicada al Dios desconocido. Conocemos muchas divinidades, pero puede haber alguna más, porque el hombre busca siempre la verdad. Ese Dios desconocido para vosotros es Jesús de Nazaret, que predicó el amor al hombre hasta llegar a morir en la cruz. Yo os traigo este testimonio. Cuéntaselo a otros. Un Dios que muere, ¿qué clase de Dios es? Y después resucita. En ese caso, ¿qué necesidad tenía de morir? Te escucharemos otro día. Pablo visitó muchas ciudades, Corinto, Éfeso, Tesalónica, en las que fundó comunidades cristianas y escribió 13 cartas importantes. También en Roma trabajó anunciando a Cristo. Allí se encontró con Pedro y casi al mismo tiempo fueron apresados. Padecieron el martirio en el mismo sitio donde hoy se alzan las basílicas dedicadas a ellos. La luz esté siempre contigo, Pedro, porque eres el cimiento de la Iglesia y el pastor de todos los corderos de Cristo. Vete en paz, Pablo. Enseña la palabra de Cristo. Que seas guía para la salvación de los hombres. El amor debe ser generoso y también servicial, pero nunca ambicioso. El amor no es egoísta, no busca su propio interés, no se alegra en la injusticia. Al contrario, goza de la verdad. Dios es caridad, o sea, amor. Vivamos juntos el amor de Cristo. San Pablo era judío de raza, griego de educación y ciudadano romano. Muy bien, era judío, griego por educación, era una persona muy culta y también tenía la gracia de ser ciudadano romano, que tenía por lo tanto sus privilegios. Nació en la ciudad de Tarso, su nombre en hebreo era Saulo y era fariseo de buena posición. Muy bien, un fariseo convencido, tanto es así que comenzó a perseguir a ¿quién? A los cristianos de una forma así aguerrida. También él era como San Pedro, así era un poco impulsivo, un poco así fuerte de temperamento.
A ver, Luis Diego. Era un fariseo muy estricto y era enemigo de los cristianos, ya que los consideraba una amenaza para la religión de Moisés. Muy bien. Entonces él comenzó a perseguir a los cristianos y realmente los persiguió de una forma bien agresiva, porque él consideraba que ellos no podían estar en la tierra porque iban contra la ley. Y así él pues comenzó esa tarea de perseguir a cristianos. San Pablo estuvo presente en el martirio de San Esteban, primer mártir cristiano, y a él se le encargó que aniquilara a los cristianos en la ciudad de Damasco. De suyo él pide cartas para ir a Damasco a perseguir y a apresar a los cristianos. Pero siendo él como era, ¿cómo fue? ¿Qué pasó en la vida de Pablo? A ver, Paola. Dicen los Hechos de los Apóstoles que camino a Damasco se le apareció Jesús en medio de un gran resplandor que lo tiró al piso. Muy bien. ¿Y cómo fue ese encuentro, Marcela? ¿Qué le dijo? Jesús le dijo una frase que cambió su vida por completo, que fue: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Muy bien. ¿Y Sofía? De esta forma, Pablo comprendió que Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios. Muy bien. Y que él estaba vivo y que él le llamaba a una misión diferente de la que él hasta el día de hoy estaba viviendo y realizando. San Pablo realizó 4 grandes viajes apostólicos, creando nuevas comunidades cristianas en los lugares por los que pasaba enseñando y apoyando a las comunidades ya existentes. También escribió nada más y nada menos que 14 cartas, cuidando, instruyendo, formando, educando a sus comunidades. A ver, Jan, ¿qué podemos decir sobre San Pablo? Al igual que San Pedro fue, ¿dónde fue? En Roma. Martirizado en Roma. Muy bien. ¿Y cómo murió? Le cortaron la cabeza con una espada. Muy bien. ¿Y por qué a él le cortaron la cabeza y no lo crucificaron? Porque él era romano. Muy bien, porque era romano y a él no se le podía crucificar. A ver, Marcela, ¿qué nos enseña San Pedro y San Pablo? De que Dios nos llama a la santidad. Muy bien, Dios nos llama a la santidad. Tenemos que ser santos. Muy bien, Sofía. Para ser cristianos debemos esforzarnos cada día por ser santos y esforzarnos para superar nuestros obstáculos. Muy bien, Paola. Aquí estamos viendo aquí cuáles son las enseñanzas de estos 2 santos. De San Pedro aprendemos de su fe y de su entrega por la misión que Jesús le entregó. Muy bien. ¿Y Luis Diego? San Pablo nos enseña que fuimos enviados por Dios para propagar su reino. Muy bien, para propagar su reino. Muy bien, mis queridos amigos, así ya con esta así breve biografía de estos 2 santos, hemos conocido un poquito más cómo fue el inicio del cristiano a través de estos grandes instrumentos que Dios ha puesto en la vida de la iglesia para que ella creciera y se fortaleciera. Ya se nos hizo cortito el tiempo, pero no se preocupen, que continuaremos aprendiendo muchas más cosas de todos estos grandes ejemplos que hay en la iglesia. Entonces, nos vamos a ir con la bendición, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Que Dios les bendiga y nos vemos hasta la próxima. Ya se nos fue el tiempo, qué pena. Nos vemos. Gracias, niños, gracias, se pasaron súper bien.